Clase 1.11. Relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica y igual a x más b. En el problema nos dice, para la función y igual a 4x menos 2 realiza lo siguiente. Determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. B. Determina la diferencia entre los valores x y y, toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados, calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores en x y compara el resultado obtenido en los literales a y c. ¿Qué concluyes? Entonces vamos a por la solución. En este caso pues nos piden que determinemos primero la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Entonces aquí ya tenemos dos puntos de referencia y fijaos muy bien que el punto B corresponde al 1,2. Entonces significa que desde 1 nos vamos a desplazar hacia el 2,6, que es el punto A, y aquí pues nos hemos movido, o podríamos decir aquí nos hemos pues movido una unidad, y a medida que X se movió una unidad, veamos cuántas unidades se mueve Y. En este caso aumentaría 4. Entonces tenemos aquí el conteo por unidades. Entonces para el caso del literal A, como nos pide que encontremos la razón de cambio por medio del conteo de unidades, esto va a ser igual a la variación que descubrimos o que determinamos en Y sobre la variación en X. Entonces, ¿cuánto variaba Y? Pues variaba 4 unidades y en este caso pues X varía una unidad, es decir que a medida que X aumenta 1, Y aumenta 4, y así podríamos citar otros ejemplos, pero solamente nos decía con los puntos indicados. Entonces 4 entre 1 es 4, y encontramos la razón de cambio por el conteo de unidades. Vamos, el literal B dice determina la diferencia de los valores X y Y, toma como referencia los puntos. Entonces primero hay que tener claridad quiénes son esos puntos. El punto A es el punto 2,6 y el punto B es 1,2. Recordemos que las primeras coordenadas son X y las segundas coordenadas son Y. Entonces dice que hagamos una diferencia. Por ejemplo, diferencia X pues sería igual. Vamos a agarrar primero este punto A y luego B. Entonces las diferencias, si nos fijamos, el valor X para A es 2 y para B es 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 1. Y ahora la diferencia Y, entonces sería 6 menos 2. Y 6 menos 2 es igual a 4. Ahí ya hemos cumplido con el literal B. En el literal C nos dice, calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas Y con la diferencia de los valores coordenadas X. Es decir, en el C tenemos que hacer una división, un cociente. Dice que es la diferencia Y entre la diferencia X. Y veamos cuál era el resultado de la diferencia Y, 4. Diferencia en X es 1 y 4 entre 1 es 4. Ahora, en el caso del literal D nos pide que comparemos los resultados obtenidos en el A y en el C. Si nos fijamos, en el A obtuvimos 4 y en el C obtuvimos 4. Entonces podemos concluir que son iguales los resultados. Eso es lo que encontramos. Entonces, por lo tanto, aquí con esto, el literal C, con ese trabajo que incluye a la vez procedimiento en el literal B, podemos encontrar otro método para determinar la razón de cambio. Pues si se fijan aquí, la razón de cambio es 4 y este procedimiento que hicimos pues coincidió con el primer valor. Veamos el comprende. Dice, en la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con el valor de la pendiente y puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas x y y de dos puntos dados. Por ejemplo, para la función y igual a 4x menos 2, que pasó por los puntos 1,2 y 2,6, se tiene lo siguiente, que la razón de cambio es igual a la pendiente, y la pendiente es la diferencia de los valores y, que en este caso sería 6
menos 2, y la diferencia de los valores x, que sería 2 menos 1, al hacer esa división nos da 4. Y si se fijan, coincide con el valor de a, que también es un valor que nos dice la razón de cambio. Y dice aquí, para cualquier función que pasa por los puntos p sub 1, x1, y sub 1 y p sub 2, que sería coordenadas x sub 2, y sub 2, la pendiente se calcula mediante la siguiente fórmula. Y aquí tenemos y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Es decir, nosotros teníamos un punto A y un punto B, entonces para el caso del punto B eso funcionaría como x sub 2 y sub 2, y el punto A x sub 1 y sub 1. Entonces hacemos una resta entre los valores y eso lo vamos a dividir entre la resta de los valores x. Algo que es muy importante mencionar sobre la pendiente es que también podríamos decir que sería la resta de aquí hacia acá, pero siempre teniendo el cuidado que sean arriba y abajo x, ¿verdad? La diferencia. Y que si empezamos restando de aquí hacia acá, con x también lo tenemos que hacer desde el punto 2 hasta el punto 1, porque si no nos puede dar otro resultado y equivocarnos en el proceso. Lo ideal pues sería que nos aprendiéramos esa forma. El cociente a en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Es decir, de que a en esta función lineal es a su vez pendiente y razón de cambio. Y la razón de cambio la podemos encontrar de la misma forma que la pendiente y viceversa. Entonces aquí en el caso de literal A, perdón, de lapicito, pues hay que trabajar literal A, B y C, pero podríamos considerar solamente una de las dos gráficas. Y aquí tenemos una información muy importante que les invito a que la lean.